Cuando yo me hago cargo del proceso, ustedes deben recordar muy bien que llego a Santa Cruz después del operativo, ¿no es cierto? O sea, en ningún momento yo ordené ningún operativo, yo no hubiese permitido de que esas muertes sucedan. Entonces, cuando yo llego a Santa Cruz, yo comienzo a cuestionar todo esto y digo, no, o sea, todo esto es irregular, o sea, no había orden de allanamiento. ¿Por qué no me comunicaron si yo era el fiscal? Entonces, yo me entero de las cosas recién cuando estoy en Santa Cruz. Continuando con todas las investigaciones, yo comienzo a detectar de que obviamente hubo un montaje en cuanto al escenario del crimen. Ni bien llego a Santa Cruz, se obtienen fotografías de todo el escenario del crimen. Ya posteriormente en la pericia balística, curiosamente hay una comparación entre esas fotografías tomadas inicialmente y las fotografías posteriores al examen balístico. Entonces ahí detecto yo alguna irregularidad, ahí me deparo también con que una de las armas había sido colocada ahí, y luego aparecieron algunos videos que obviamente con una mochila de un funcionario policial. Yo intento averiguar toda esa cuestión, pero lamentablemente nadie me da información, o sea, me negaron la información de las personas quiénes eran las que realmente participaron en el operativo. Primero, ¿para qué? Para tomar la declaración de cada uno de ellos y segundo, para cotejar las armas que ellos llevaban y portaban en ese momento con las balas encontradas en el Hotel Las Américas. No sé si las armas las pusieron o no, pero sí yo pude detectar que en un arma específicamente, un revólver que estaba en la habitación de Eduardo Rosa Flores, esa sí fue colocada de manera proposital, si vale el término decirlo, en ese escenario. En cuanto a lo demás, como le digo, ¿no? O sea, la comparación fotográfica dista mucho de la original con la que se hizo posteriormente en la pericia balística, ¿no? Hubo asesinatos en el Hotel Las Américas, de eso no hay duda, ¿no es cierto? Ahora, existieron violaciones a los derechos humanos también contra Tadic y contra Tuazo, ¿no es cierto?, al momento de la detención. Obviamente lo que yo hice fue, ni bien tuve conocimiento de eso, porque yo los encontré a ellos en el Alto, compramos frazadas, compramos alguna ropa para protegerlos, porque los tipos estaban casi semidesnudos. Yo les hice quitar las manillas y una serie de cosas, y después de eso yo me fui a Santa Cruz y ellos ya se quedaron allá. Son otros fiscales quienes tomaron la declaración, son otros fiscales quienes llevaron los procesos de torturas que señala el informe de la CIDH. Lo que yo puedo decir también es que ¿por qué se CIEN? O sea, tiene que ser un organismo internacional quien determine que hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué los mismos acusados en este caso? Las mismas personas que estaban involucradas en el proceso, ¿por qué no denunciaron? No, evidentemente aquí hubo muertes y nosotros vamos a denunciar. ¿Acá no habían parlamentarios? ¿O es que los parlamentarios solamente figuraban para hacer una falsa oposición? Las presiones obviamente venían ejercidas a través de los distintos ministerios, etcétera, ¿no? Porque había una presión constante sobre todos estos hechos. Porque yo no era libre, inclusive, de emitir ninguna orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque simplemente la policía no la cumplía. Si yo emitía órdenes de allanamiento, si yo emitía órdenes de citaciones, o sea, lamentablemente nunca fui escuchado. Entonces, ¿cómo podría yo ejercer una función cuando la policía de manera vertical actuaba dirigida directamente desde tal vez el presidente del Estado, tal vez el vicepresidente o el ministro? No sé, eso yo ya no puedo aseverar, ¿no es cierto? Pero sabemos que es una institución vertical que obedece órdenes. Había un proceso, ¿no es cierto? Un proceso llevado por el Ministerio de Gobierno, y del otro lado estaban algunos cívicos o personas cruceñas que estaban manejando todo ese tema. ¿Por qué no dijeron, no, sabe qué, esa pericia no funciona por eso, por eso, por eso, aquí hubo asesinatos por eso, por eso, por eso? Perfecto, haremos otra pericia, ¿dónde quieren hacer?
Listo, ellos tienen la facultad de cuestionar, pero nunca lo hicieron. Y supongo porque el acuerdo que ya tenía entre el gobierno y algunos de las logias cruceñas. Podemos ver, y toda la gente y la población puede advertir, es que como gobernaron más de 10 años, ¿no es cierto?, juntos. Entre el gobernador Rubén Costas, que casualmente fue el único que se quedó, y Evo Morales, ¿no? Porque los demás gobernadores obviamente tuvieron que salir por la persecución que se les hizo. O sea, Arturo Murillo, con recursos del Estado, mal utilizando los recursos del Estado, fue a presionar y a obligar a los jueces a Santa Cruz para que cierren el caso. Y lo cierran. ¿Cuál es el argumento del cierre? O sea, ni siquiera dicen que no hubo pruebas ni nada de eso. O sea, el argumento era mi proceso. Es decir, no, como el fiscal ya ha sido condenado, entonces se cierra el caso. Ese es el argumento irrisorio, ¿no? En ningún momento se cerró porque ellos eran inocentes. Se cerró por presión del gobierno para favorecer a estos grupos de poder. Si yo me hubiese vendido al gobierno, hubiese estado de ministro, embajador o cualquier situación. O si yo me hubiese vendido a las logias cruceñas, hubiera vuelto como era el 2019, ¿no es cierto? Pero no, o sea, mi integridad nunca estuvo a la venta. O sea, por esa misma situación que ellos sabían que yo no me iba a doblar ni a un lado ni al otro lado, entonces por eso tramaron todas esas cuestiones para poder decir, culparme de hechos que yo nunca cometí y ellos quedar libres, ¿no? La CIDH no tiene la facultad ni la potestad de obligar a ningún Estado signatario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, los organismos internacionales viven una especie de anarquía, porque no es como un Estado, digamos, si alguien incumple la ley, va a la policía y hace cumplir la ley. En las reuniones de organismos internacionales la cuestión es anárquica, o sea, nadie va a hacer cumplir una determinación de la CIDH. A lo sumo podrá haber una sanción, digamos, ¿no?, económica, tal vez la expulsión del propio seno de la OEA o la ONU, etc. Pero más allá es ya improbable esa cuestión, ¿no es cierto? Sin embargo, obviamente que todos estos hechos se tienen que investigar, ¿no es cierto? Primero tendrán que investigar a las personas que actuaron inicialmente en el operativo y después ya verán con quiénes continúan, ¿no? Bueno, sabemos que la justicia está mal. Ahora, por el hecho de que la justicia está mal, tiene que haber un acuerdo y una voluntad política de hacer las cosas, ¿no es cierto? Pese a que nuestra justicia está convaleciente, puede ser que se llegue a determinar sobre la participación de algunas personas que intervinieron en el Hotel Las Américas, en qué circunstancias, etcétera. Bueno, pero eso ya depende, como le digo, de la voluntad del propio Estado de someter a estas personas a una investigación. O sea, yo no sé si lo hará o no